Muy bien. Jesús es nuestro único reposo. Ya no hay que guardar el cuarto mandamiento. Esta es una postura muy interesante que muchos nos vamos a encontrar en algún momento del camino. Como Jesús es nuestro reposo, nuestro único reposo, ya no hay que guardar ningún día por cuanto Él es nuestro único reposo. Y mientras hacíamos el trabajo investigativo, nos encontramos con una pregunta muy interesante. Y esa pregunta es, ¿cuál es el antónimo más común de la palabra creyente? Y resulta que el antónimo más común de la palabra creyente es la palabra incrédulo. Incrédulo. ¿Sabía usted que un incrédulo, desde la perspectiva hebrea del primer siglo, era alguien que desobedecía los mandamientos de Dios a pesar de haber oído que son palabra de Dios? Así era como muchos entendían el concepto de incrédulo. Entonces, no pierda de vista, porque vamos a estar leyendo unos textos a continuación, en donde ese concepto de incrédulo se mantiene como un denominador común a lo largo de los versículos. Aquí vamos. Muy bien. Tenemos acá, como Cristo es nuestro reposo, ya no hay que guardar el cuarto mandamiento. Entonces, tenemos que en el año 66 después de Cristo es que se escribe o se hace pública la carta a los hebreos. Y vamos a estar hablando del capítulo 3 y del capítulo 4 de esta carta. El reposo del pueblo de Dios. Así empieza el asunto. Entonces, encontramos desde el verso 7 lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención es que en el verso 7 dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Dónde el Espíritu Santo dice eso? Pues resulta que el redactor de la carta, que todavía hay debates teológicos sobre quién es el redactor, el autor de la carta, no vamos a hablar de eso hoy, está en Salmo capítulo 95, verso 7 al 11. Acompáñeme por favor allá desde donde usted se encuentra a los salmos. Vamos a buscar el Salmo 95 y vamos a ver qué interesante lo que dice los versos desde el 7 al 11. Fíjense que dice en esta versión Reina Valera de 1960, dice lo siguiente. Salmo 95, versos 7 al 11. Dice, permítanme aquí. No, si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y el Salmo dice lo que está subrayado ahorita mismo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, vamos a ver que dice claramente en el verso 11 del Salmo 95, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, la carta está citando, el que la escribió, el autor, el redactor, el escriba, está citando desde el verso 7 al verso 11 que leemos ahora en el capítulo 3 de esta carta, Salmo 95, lo que está escrito en el verso 7 al verso 11. Conociendo esto, seguimos leyendo en el verso 12 en adelante. Miren, hermanos, seguimos en el capítulo 3. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahí está el concepto de incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Miren lo que está diciendo el verso 14, qué interesante. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que está condicionado. Ser hechos participantes de Cristo está acondicionado ¿a qué cosa? A que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y cómo se dice principio en hebreo? Es la palabra bereshit. Está haciendo énfasis a algo que está desde allá, desde el principio. Y que tenemos que retener la confianza hasta el fin en eso que está desde el principio. Sigue diciendo el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y dónde encontramos eso que se dice? Lo encontramos en el Salmo 95, versos 7 al 11, que termina diciendo en ese Salmo, el verso 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces vamos viendo una conexión entre este capítulo 3 y el día de reposo, el Shabbat, el cuarto mandamiento. Seguimos leyendo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Verso 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, los que habiendo oído fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Conociendo los mandamientos, habiendo recibido mandamientos, pecaron. Sus cuerpos cayeron en el desierto, disgustaron 40 años al Eterno, y a ellos juró que no entrarían en su reposo por haber desobedecido, por incredulidad. Capítulo 4, porque es que el contexto del capítulo 4 es lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Temamos pues, ¿temamos a qué? A que no seamos incrédulos, a que no seamos desobedientes, a que no nos pase lo que le pasó a aquellos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Y por qué permanece aún la promesa de entrar a su reposo? Porque el día de reposo es eterno. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, aprovechemos la oportunidad de entrar en ese reposo, en ese cuarto mandamiento, en ese séptimo día. Dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Es decir, una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es acompañar esa palabra con fe. Y hablar de fe es hablar de emuná desde el hebreo. Y hablar de emuná desde el hebreo es entender que es una fe obediente, es creer y obedecer. Requiere acción, requiere obra. No solamente escuchar y ya, requiere que yo haga una transformación. Dice el verso 3, pero los que hemos creído, ¿y quiénes son los que hemos creído? Pues los que han escuchado la voz, los que han escuchado la palabra de Dios y la están obedeciendo, ya que hacer lo contrario es considerarse un incrédulo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo Salmo 95, 11. Ahí es donde se conecta eso que dijo con el Salmo 95, 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo,
Entonces, ¿con qué nos está conectando? Con la creación. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Se está hablando en todo el contexto de un día. Se está hablando del Shabbat. Se está hablando del cuarto mandamiento. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Entonces, es una carta a los hebreos. Y siendo una carta a los hebreos, inmediatamente ellos conectan con Génesis 2:2 y dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, citando Salmo 95:11. Por lo tanto, por todo lo anterior expresado, puesto que falta que algunos entren en él, ¿entren en dónde? Al reposo. ¿Cuál reposo? El Shabbat, el cuarto mandamiento, el séptimo día. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, cada vez que usted lee en la escritura del Nuevo Testamento, como se dijo, como está escrito, se está refiriendo a algo de la Tanakh, algo del llamado Antiguo Testamento. Como se dijo, Salmo 95:8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿De quién fue la voz que en el monte Sinaí dio los mandamientos? Y el cuarto mandamiento es parte de esos 10 mandamientos. Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Atención, porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, si un hombre como Josué les hubiese dado el día de reposo, el Shabbat, no hablaría después de otro día. Vamos a ver entonces de qué día fue que habló Josué y en relación a qué estaba Josué en el contexto. Vamos a Josué capítulo 22, por favor. Verso del 1 al 6. Sígame usted allá con la lectura. Josué capítulo 22, verso del 1 al 6. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahweh, les mandó y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios. Ahora pues, que Yahweh vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, vuelvan, regresen a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Yahweh, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley, la Torá, que Moisés, siervo de Yahweh, les ordenó, que amen a Yahweh vuestro Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan a todo vuestro corazón y a toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Mente hebrea ya sabe cómo fue esa bendición, ¿verdad? La Birkat Kohanim, la bendición arónica sacerdotal, de seguro. Entonces dice el verso 9 en la carta, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Génesis 2:2 habla del día de reposo, del Shabbat. No se ha acabado, es lo que la carta está diciendo, está allí esperando, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y dónde dice que Dios ha reposado de las suyas? Génesis 2:2. Verso 11 en adelante. Procuremos, esta es la exhortación, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en guardar el Shabbat, el cuarto mandamiento, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, un verso que nos gusta mucho, pero este es el contexto,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, conectando con el principio de todo, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Verso 14. Por tanto, por todo lo dicho antes, por todo lo explicado y por todo lo previamente planteado, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y cuál era la profesión que el pueblo de Dios tenía que tener? Un reino de sacerdotes, un tema de sacerdocio. Entonces retengamos nuestra profesión, esa profesión sacerdotal, porque el sumo sacerdote es el Mesías. Entonces, si el sumo sacerdote es el Mesías, bendito sea el nombre del Eterno, y nosotros tenemos que retener nuestra profesión de sacerdote, por cuanto él es el sumo sacerdote. ¿Cuál es esa profesión? De ministrar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios. Entonces dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Confiadamente, por lo magnífico, lo poderoso y maravilloso de ese sumo sacerdote. ¿Por qué acercarnos? Pues porque estábamos separados de su gloria, estábamos sin justificación, y ahora que podemos acercarnos gracias a que Él nos justifica con su maravilloso sacrificio, ahora podemos alcanzar misericordia. ¿Misericordia por qué? Por haber sido incrédulos mucho tiempo, misericordia por estar en desobediencia por mucho tiempo, y así podamos hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, qué interesante que cuando vemos los textos en su contexto, ¿verdad? No nos cabe duda que una carta escrita a los hebreos con una mente hebrea y cuyos receptores con mente hebrea entendían que se estaba hablando aquí del Shabbat, por cuanto muchos en la época no estaban guardando el Shabbat o simplemente estaban en desobediencia ante el Shabbat y eran considerados como incrédulos. Hoy podemos ver que la carta es una exhortación a aprovechar que el Shabbat está allí todavía, esperando que los que faltan entren en ese reposo. El cuento nos muestra que el mensaje de todo versículo que hay personas que han oído la voz de Dios, a Yeshua, y endurecen sus corazones, lo cual se refleja en que siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos, lo que al parecer trae como consecuencia que por la ira de Dios estas personas no puedan entrar en su reposo. Es por eso que es importante que no haya en ningún creyente un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, y que todos los creyentes debemos exhortarnos mutuamente para que a ninguno se nos endurezca el corazón por el engaño del pecado, ya que ser participantes de Cristo implica que debemos estar firmes hasta los últimos días en la confianza revelada desde el principio. El Eterno nos muestra que no entraron en su reposo aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar en su reposo a causa de incredulidad, por lo cual debemos temer, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aprovechemos el oír la palabra, pero acompañada de fe, es decir, creer y obedecer. Lo que hemos creído, los que hemos creído, entramos en el reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora vamos a dejar que este video explique
sumado a lo que venimos presentando ya, ese escenario de asumir con el corazón que todos estos textos hablan de que Jesucristo es nuestro reposo espiritual y que por ende ya yo no tengo que guardar ningún día físico. Preste mucha atención, por favor, y tome nota, tome nota. Aquí vamos. Voy a cerrar mi cámara y mi micrófono. Si Cristo es nuestro reposo, ¿necesitamos reposar el sábado? Bueno, antes de poder contestar esta pregunta, les invito por favor que puedan ustedes suscribirse a mi canal y también puedan buscar todos los videos relacionados al sábado. Ahí contesto varias preguntas con relación a este valioso tema. Ahora sí, contestemos la pregunta. Yo debo de recordar primeramente que el sábado fue instituido antes que el hombre pecara. Génesis capítulo 2 del 1 al 3. De modo que originalmente el sábado no fue creado como un símbolo de alguna experiencia relacionada con el pecado. Su razón de ser es para recordarle a los seres humanos su maravillosa obra de la creación, que Él es nuestro creador. Y cuando fue escrito en el Sinaí, en la tabla de los 10 mandamientos, se nos reitera la razón de ser. Acuérdate el día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20, 8 al 11. Ahora bien, la observancia del sábado y el matrimonio son dos instituciones que fueron establecidas antes que el hombre pecara. Así como hoy en día se ha perdido todo el valor relacionado al matrimonio y se ha desfigurado y las personas han destruido el enfoque correcto del matrimonio, también hoy en día las personas se han olvidado del sábado. Y si tú eres de las personas que habla que debes de restaurar el matrimonio, porque es una institución establecida por Dios desde la creación, ¿por qué no entonces hablar de la misma forma del sábado? Porque el matrimonio en la creación no fue establecido para los judíos o para un pueblo en especial. Así también el sábado en la creación no fue instituido para un pueblo o para los judíos o para los hebreos. Ambas instituciones fueron hechas para la humanidad. Ahora, sin embargo, encontramos que posteriormente a ambas instituciones se le da un enfoque espiritual. Al reposo semanal, el reposo espiritual en Cristo, y al matrimonio, al de la unión en Cristo Jesús. Sobre el primero encontramos una explicación nosotros en el libro de Hebreos. Tengo en mis manos una Biblia católica, Torres Amat. Esta me la dejó de herencia mi abuelo. Una linda Biblia, ¿eh? Ahí dice en Hebreos 4:9: luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Como ven, el libro de Hebreos no explica de alguna anulación del reposo semanal, sino para ayudar a los hebreos y a todas las personas que estamos leyendo hoy en día que necesitamos de Cristo, la única fuente de reposo espiritual. Les prometo que en otro video hablaré con más detalles sobre Hebreos capítulo 4. Bien, este reposo espiritual nosotros lo recibimos cuando acudimos a Cristo y recibimos su perdón divino. Por lo tanto, puedo yo en este momento hacerme una pregunta. ¿Sería razonable entonces hablar de reposo en Cristo si insistiéramos en desobedecer a uno de sus mandamientos? Sí, a uno de sus mandamientos. Y justamente ese cuarto mandamiento se nos fue dado para ayudarnos a fortalecer y mantener una fe estrecha en el Creador y nuestro Salvador Jesucristo. Y además debemos de comprender, de acuerdo a la Biblia, si faltamos a un mandamiento, también faltamos a los otros 9. Pero para comprender que una aplicación espiritual o simbólica de un mandamiento no anula la obediencia real del mismo, hagamos entonces referencia al mandamiento que habla con relación al matrimonio: no cometerás adulterio. Una persona adúltera es aquella que prometió amor eterno a su pareja al momento de casarse y que después acepta tener relaciones íntimas con otra persona que no es su cónyuge. Pero a ese mandamiento también hay una aplicación simbólica o espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice que los que aman a Dios, pero también aman al mundo, son almas adúlteras.
Santiago 4:4. La iglesia de Dios fue comparada muchas veces en la Biblia como la esposa del Señor, de modo que su infidelidad a Dios es considerado como un adulterio espiritual. Un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Oseas en los primeros 3 capítulos. Otro de ellos lo encontramos en Apocalipsis 17. Entonces, si nosotros no practicamos el adulterio espiritual porque vivimos fielmente a los principios cristianos, ¿nos permitiría entonces eso ser adúlteros físicamente? La respuesta es tan evidente que pareciera tan innecesario poder darla. Pero podríamos seguir preguntando, ¿qué es más grave, el adulterio físico o el adulterio espiritual? Y también la respuesta es bastante obvia. Ambas son graves. Escucha bien lo que te voy a decir. El adulterio físico nos puede ayudar para poder ser adúlteros espirituales. El adulterio espiritual nos prepara para poder llegar a adulterar físicamente. Claro, sepárate de Dios y me cuentas. Bien, ahora volvamos al cuarto mandamiento, el día de reposo. El hecho de que en Cristo nosotros disfrutamos ese reposo espiritual nos autoriza entonces a anular el reposo físico. Y pues como en el caso anterior del adulterio, la respuesta es una sola. El sentido espiritual no anula el físico. Y en este caso afirmamos incluso en mayor grado, porque desde el descanso físico que propone el cuarto mandamiento nos ayuda también a fortalecer ese ámbito espiritual. Por esa razón Jesús dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. ¿Por causa de quién? Al dejar a un lado las ocupaciones semanales del trabajo, del estudio y de tantas cosas que nos agobian durante 6 días, el hombre puede disfrutar de un día de reposo que lo alivia emocionalmente, que lo alivia espiritualmente y que fortalece su espiritualidad y su cristiandad con Dios. Y de hecho que hasta la ciencia nos invita a que nosotros deberíamos descansar un día a la semana. No te enojes conmigo, por favor, no te enojes conmigo. Solo pregúntate, ¿qué quiso decir el Señor cuando ordenó? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Santificar quiere decir apartar algo para un uso sagrado. Por lo tanto, ahí se indica su propósito. Actividades diferentes a los otros 6 días de trabajo. Por eso yo te invito a ti a que tú puedas ser obediente a la palabra de Dios, no a los hombres o a mi persona o a un ser humano o a un líder religioso. Sé obediente a la palabra de Dios y Él te va a indicar el camino correcto. Que Jesús siga siendo tu reposo espiritual y que disfrutes del día que Él dejó para que nosotros podamos también tener ese descanso físico que Él nos invita cada semana. Que Dios te bendiga. Y bien amigos, gracias por haber visto este video hasta este minutito. La verdad siempre muy agradecidos con ustedes por estar muy atentos a estos tipos de videos y también de poder compartirlos. La verdad es muy gratificante el hecho de saber de que otras personas a través de sus videos están conociendo estas grandes verdades de la Biblia. Te suplico por favor a que puedas darle like, que te puedas suscribir al canal y que también tengas la oportunidad de poder contarles a otros de estos lindos videos. Si piensas cosas grandes para Dios, entonces recibirás cosas grandes de parte de Dios. Hasta el próximo video. Adiós. Muy bien. Creo que luego de escuchar esto, luego de leer los textos, no queda más nada que expresar al respecto en contra del día de reposo, con ese concepto de que, pues sí, Jesucristo es nuestro reposo, pero no puedo concluir que por ello ya yo no debo guardar el cuarto mandamiento. Entonces, hasta este momento hemos visto palabra del Eterno, inspiración de Dios mismo a través de hombres maravillosos como el apóstol Pablo y él mismo hecho en la carne, por supuesto, Yeshua. Y podemos concluir que los textos que hemos leído hasta esta entrega número 6, porque ya vamos a pasar a las 7 en unos escasos minutos, ambos eran rabinos, ambos sabían Torá, ambos enseñaron Torá. Ambos guardaron el Shabbat, tanto Shaul como Yeshua, ambos guardaron el Shabbat. Ninguno anuló el Shabbat. Yeshua es el Mesías. Shaul o Pablo es un enviado de Yeshua. Un enviado nunca haría algo contrario al ordenado por su Señor. Entonces, pues, de esta manera se culmina lo que hacía falta de la entrega anterior
y vamos inmediatamente a entrar al tema de hoy. Parte 7. ¿Cómo entendemos que Jesús se proclamara el Señor del día de reposo? No se despegue de la pantalla porque hoy vamos a ver información muy valiosa e interesante para nuestra vida y nuestros corazones. Hemos concluido la serie el día de hoy. Hemos llegado a la parte 7. Hemos recorrido 6 transmisiones, 6 entregas maravillosas, en donde gracias a ustedes por su apoyo y por el Eterno que ha tenido misericordia, hemos podido llevar el mensaje que Él nos ha dado. Y hoy, pues partimos con estos versículos. Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mateo 12, verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y sabemos que el contexto de los 3 versículos en los 3 evangelios era el tema de la tradición de los ancianos de que no se podía trillar trigo ni cosechar, pero Yeshua les estaba dando una lección tanto a sus discípulos como a la élite religiosa. Pero partamos del hecho. Él se proclama como el Señor del día de reposo. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo entendemos que Jesús se proclamara Señor del día de reposo? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos primero atender el tema de la resurrección de Cristo. Sí, tenemos que atender el tema de la resurrección de Cristo para poder responder esta pregunta. Y vamos a hacerlo recordando allá en la entrega número 5, cuando nos hacíamos la pregunta, ¿día del Señor o Shabbat? Y hablábamos de una respuesta final en base a información teológica e información contextual de algunos versículos. Y decíamos, ¿verdad? En ese momento, que no hay evidencia de que exista un solo mandamiento ordenado por Yeshua sobre guardar y observar el día domingo como el día del Señor, en reemplazo del séptimo día o día de reposo, producto de la resurrección. No hay evidencia escritural, ni histórica, ni cultural, ni lingüística que sustente que los apóstoles dejaron de observar el Shabbat por el primer día de la semana. Yeshua mismo dijo que él resucitaría después de 3 días y 3 noches. Sin embargo, si resucitó el domingo en la mañana, el conteo regresivo de los 3 días y 3 noches nos lleva a que su muerte fue el día jueves y no un viernes santo. Si su muerte fue un viernes santo, el conteo de los 3 días y 3 noches nos lleva adelante a que su resurrección fue el día lunes y no un domingo. ¿Qué pasó? Era conveniente para los líderes de ese entonces aprovechar el día del sol a toda costa. Y cuando digo de ese entonces, transmitiendo o conectándome con esa entrega número 5, estamos hablando de aquellas personas que empezaron pues a buscar la manera de hacer una especie de ecumenismo entre el cristianismo naciente y el paganismo existente. De eso estamos hablando. Entonces, decíamos en ese momento que en la parte 7 de la serie desarrollaremos este tema en detalle y ese día ha llegado, gracias a nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver esto de la siguiente manera. El tiempo transcurrido desde la muerte hasta la resurrección. Vamos a verlo. Mateo 12 y Lucas 11, 29 al 32 se correlaciona con Mateo 12, 38 al 40, donde dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando buscamos Jonás en el capítulo 1, en el verso 17 leemos: pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, con una mentalidad hebrea, ¿qué es eso de 3 días y 3 noches? Porque créame que a veces queremos comprender lo que leemos con una mente del siglo XXI, con una mente occidental,
separada totalmente de la cultura del texto que estamos leyendo, separada totalmente del contexto lingüístico y cultural de la época, y podemos cometer un error de interpretación. Vamos a ver entonces a dónde nos lleva todo esto. Acompáñenme. Mateo 17, verso 22 al 23. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Juan 2, verso 19 al 22, Jesús purifica el templo, y no pierda de vista que el contexto de Juan 2 es la Pascua. Todo está en relación a la Pascua. Rápidamente, yo quisiera que usted vaya a Juan 2, vamos al Evangelio de Juan, y usted puede observar allí que cuando nosotros vamos allá hacia donde está el verso 19, nos encontramos que desde el verso 13 está el contexto. Dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Así que estaba cerca esa fiesta. Y en el escenario de esa fiesta vamos a leer. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, hablando del templo de su cuerpo. Entonces, el hecho de que este diálogo se haya dado en vísperas de la Pascua es para hacer una conexión. No lo pierda de vista porque lo vamos a ver más adelante. Por tanto, verso 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vamos a ver este texto de Jonás, capítulo 1, verso 17. Y yo quiero que usted vea que cuando leemos 3 noches y los 3 días y las 3 noches, nos encontramos con algo interesante, de lo cual ya hemos hablado en otra entrega, pero vamos a repasarlo. Ahí tenemos la palabra Yamin, que es como quien dice el plural de Yom, ¿ok? Y tenemos la palabra Leilot, que es el plural de Laila. Entonces tenemos Yamim, que es días, y Leilot, que es noches. Ahora bien, el respectivo número Strong en el diccionario de concordancia hebreo español nos define Yom como día. Esa es la definición, pero toda definición tiene un concepto, y el concepto es que es el nombre que Yahweh le dio a la luz para describir la parte iluminada de un día. Ya lo habíamos explicado, lo estamos repasando. Y que Laila tiene por definición noche, pero que el concepto de Laila es el nombre que Yahweh le dio a la oscuridad para describir la parte oscura de un día. Entonces, un día tiene una parte oscura y una parte iluminada. En el día, a la parte oscura se le llama Laila y a la parte iluminada se le llama Yom. Muy bien. Entonces, vamos a ver algo aquí muy interesante. Fíjese, y quiero que ustedes aquí tengan participación, por favor. Vamos a ver si los micrófonos están disponibles. En este día Shalom, shalom, amado hermano. Shalom, le escuchamos. Shalom. Amado hermano Pablo, yo no sé si soy yo, pero yo estoy en la diapositiva aún de Mateo 12. Él iba lento, pero ya no me ha corrido más. Ah, No, no caramba. avanzado. A mí tampoco me Gracias. sale. Okay, Gracias por dame. avisar. Cuando es así, avisen porque yo no me doy cuenta. Gracias. Vamos a ver. Shalom. Vamos a ver si retomamos. Voy a dejar de compartir pantalla para retomar la pantalla. Vamos a ver. Los Santos. Okay. Aquí vamos.
Muy bien, pueden ver allí el texto en hebreo. Ahora sí. Muchas sí, gracias. ahora sí. Muchas gracias por la retroalimentación. Muy bien. Jonás capítulo, ¿cuál es? 1:17. Correcto, hermano. Entonces, decíamos que en el texto hebreo, usted encuentra que aquí, cuando uno lo lee, dice Yamim, que es el plural de Yom, y tenemos Leilot, que es el plural de Laila. Bien, vemos entonces allí que tenemos eso en plural. 3 días, 3 Yamim y 3 noches, 3 Leilot. Cuando vemos entonces ese repaso de un tema que ya vimos atrás, ¿verdad? En otra entrega de esta misma serie, podíamos percatarnos que Yom, desde el hebreo, su significado es día, esa es su definición. Pero el concepto cultural es el nombre que Yahweh le dio a la luz para describir la parte iluminada de un día. Y que Laila, que su definición o significado es noche, su concepto es el nombre que Yahweh le dio a la oscuridad para describir la parte oscura de un día. Entonces, un día tiene una parte iluminada que se conoce como Yom y una parte en oscuridad que se conoce como Laila. Es decir, que una noche y un día, una Laila y un Yom respectivamente, forman un día. Muy bien. Dicho esto, vamos aquí y espero la participación de ustedes. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso del 9 al 10. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan capítulo 11, verso del 9 al 10. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, le escuchamos. Juan capítulo 11 del 9 al 10 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Muchísimas gracias, amada hermana. Mire qué interesante el texto. El día tiene 12 horas. Si nosotros desconocemos la cultura hebrea, podemos interpretar que Yeshua está diciendo que un día tiene 12 horas. Pero ¿de qué día está hablando el Mesías si el concepto o el contexto en el que él se encuentra en su desarrollo habla de luz y sobre todo la luz de este mundo, que es él? Nos está hablando de Yom. Nos está hablando de Yom. Y cuando habla de noche, está hablando de Laila. Él está diciendo que el día, el Yom, en este sentido, no se me vaya a confundir. Dentro de un día de 24 horas, está el periodo de luz, que es Yom, y está el periodo de oscuridad, que es Laila. Y cada uno tiene 12 horas. Cada uno tiene 12 horas. Podemos hacer el ejercicio si el sol, por algún cálculo, ¿verdad? Lo verificamos, sale a las 6:15 mañana, a las 6:15 de la mañana, y se oculta quizás a las 6:14, 6:15 de la tarde, ahí tenemos el periodo de luz de 12 horas. Y luego viene la zona de oscuridad. Entonces, es este el concepto que no debemos perder de vista desde el hebreo para comprender lo de 3 días y 3 noches. A ver, pregunta para ir solamente reforzando el conocimiento, ¿verdad? Reforzando el conocimiento. En estos momentos estamos en la noche del día martes en el calendario gregoriano. Estamos aquí. Bien. Desde este momento de oscuridad en el que nos encontramos el día martes de esta semana al día jueves en la noche, ¿quién me dice cuántas leilot hay? ¿Cuántas noches hay? Desde este momento hasta el jueves en la noche. 4. 2 al jueves. Ah, sí, no. 1, 2, 3. 3. ¿Verdad que 3? Esa es la respuesta correcta. Hay 3 leilot. ¿Quién me dice cuántos yamín hay? ¿Cuántos días?
Entre la noche de ahorita martes a la noche del jueves. Dos. Dos. Correcto, correcto. Vamos con otro ejercicio para fundamentar esto y dejarlo por entendido para continuar. Desde hoy, noche del martes en el calendario gregoriano, ¿sí? A la noche del sábado, ¿cuántas leilot hay? ¿Cuántas noches hay? Desde este momento hasta el sábado en la noche. 4. 5. La respuesta es 5. Correcto. Mire, cuéntale aquí. Mire la imagen. Aquí hay una noche. Aquí está la segunda noche. Aquí está la tercera noche. Aquí está la cuarta noche. Y aquí está la quinta noche, que es la noche, continuando la secuencia del sábado por la noche. ¿Y cuántos yamín hay? ¿Cuántos días hay? Desde este momento, noche del martes a la noche del sábado. 4. Correcto, 4. Este yom que está aquí, miércoles, periodo de luz. Este que está aquí, jueves, periodo de luz. Este que está aquí, viernes, periodo de luz. Y este que está aquí, sábado, periodo de luz. Perfecto. Muy bien, avancemos. Lucas 2, verso 41 al 47. Atención. Lucas 2, verso 41 al 47. El contexto es la Pascua nuevamente. No pierda de vista esto, que esto tiene un sentido espiritual maravilloso. El contexto es la Pascua. Vamos a hacer énfasis con el versículo 46. Y dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días que después de la fiesta de Pascua. Qué interesante. Sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Me voy a mover a Lucas para dar un comentario extra a este texto. Pablo, en Lucas no cambió 2. la diapositiva, disculpa. No cambió, gracias, mi amado hermano, gracias. Eso es lo que queremos, retroalimentación, porque el internet o el Zoom como que no están colaborando. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla nuevamente. Manténganme ustedes informaditos para retomar. Vamos a ver. Ahora sí, estamos en la diapositiva de Lucas 2, 41 al 47. Gracias, amado hermano. Correcto. Bien. Voy al verso 41. El verso 41 dice: el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así que el contexto de esto es la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, 3 días perdidos, 3 días desaparecidos. Qué interesante, en la fiesta de Pascua, no lo pierda de vista, al finalizar la fiesta, sentado en medio de lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Entonces, le pregunto yo a ustedes, aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Quién me dice si el concepto aquí dice que 3 días después la hallaron en el templo? 3 días. ¿Cuántas noches y cuántos días? Dicho de otra manera, ¿cuántas leilot y cuántas yamín después lo encontraron? ¿4 leilot y 3 yamín? Cerquita, cerquita, redúzcale 1 a ese 4 3 nada días más. y 2 noches. Amén. Gracias, amado hermano. Gracias, hermano. El día 7. 3 días y 3 noches. Sí. O sea, si está en la Pascua más 3, está en el día 17 entonces. Correcto, hermano. Correcto. Así es. Gracias por la información. Entonces tenemos allí 3 periodos de oscuridad
y 3 periodos de luz para poder hacer los 3 días que ellos estuvieron buscando. O sea, usted no va a buscar a su hijo nada más cuando ni el Eterno lo permita, se te pierde un hijo, tú no vas a buscarlo solamente cuando hay luz. Tú vas a buscarlo 24/7. Entonces, 3 días equivale a los 3 periodos de luz, a los 3 periodos de oscuridad. Vamos a verlo de una manera gráfica e ilustrada. Si un yom, periodo de luz, y una laila, son periodo de oscuridad, juntos forman un día, es decir, de la caída del sol a la caída del sol, ¿cuántos yomim o cuántos leilot forman 3 días? Pues tienen que ser 3 yamim más 3 leilot para que formen 3 días y 3 noches. Periodo de oscuridad, periodo de luz, periodo de oscuridad, periodo de luz, periodo de oscuridad, periodo de luz. Por ende, cada vez que leemos 3 días o al tercer día, el conteo es de 3 días y 3 noches, pero con este concepto hebreo. Porque usted se va a encontrar en el camino, ¿verdad? Ciertas doctrinas o teologías que van a establecer que en los tiempos de Jesús los días eran de 12 horas. Ese va a ser un concepto que usted va a escuchar, con el que usted se va a encontrar. Usted va a escuchar y va a encontrar por allí que los días no se contaban como se cuentan ahora. Entonces, es importante tener la mente hebrea clara, y la mente hebrea nos lleva a que un día completo en su plenitud va de caída de sol a caída de sol, pero que de una caída del sol a otra caída del sol hay un periodo de 12 horas de luz y hay un periodo de 12 horas de oscuridad. Al periodo de 12 horas de luz se le conoce como yom, cuando lo vemos de forma global dentro del hebreo, y que al periodo de oscuridad lo conocemos como laila. Entonces, importante este concepto. Muy bien, una vez que hemos visto esto, tenemos que aplicar método científico para responder esta pregunta que hemos planteado en este estudio. ¿Cómo entendemos que Jesús se proclamara como el Señor del día de reposo? Así que, con mente científica, a la luz de la Escritura, qué interesante se va a poner esto, no se despegue. Vamos a ir a través de los pasos del método científico. Aquellos que han tenido cierta cercanía al bachiller en ciencia van a poder conectar con ciertos detalles al respecto en relación a esto del método científico. Vamos a ir por la observación, vamos a ir por el planteamiento del problema, vamos a estar viendo las hipótesis, vamos a entrar, perdón, en una experimentación, vamos a hacer un análisis de resultados y vamos a llegar a conclusiones, pero todo a la luz de la Escritura. En ningún momento nos vamos a despegar de la Escritura. Yo creo que hasta el día de hoy hemos visto varios episodios de la serie en la que hemos ido a documentos históricos, documentos teológicos, con la Escritura allí siempre. Gracias al Padre no hemos dado un material de palabra de hombre. Hemos opinado como ser humano que somos, pero todo lo que hemos planteado de todo corazón lo hemos hecho a la luz de la Escritura. Y hoy vamos a aplicar el método científico a la luz de la Escritura. Así que empecemos con la observación. ¿Y qué es lo primero que tenemos que observar? Que Mateo 12 dice claramente en el verso 40 que él les iba a dar una señal, la señal del profeta Jonás, y que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así nuestro Mesías estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Observamos en Mateo 17 que él en el verso 23 describe que él le iban a matar, mas al tercer día resucitaría. Al tercer día contado a partir de ¿cuándo? Pues después que le mataran. Ese es el contexto. Y en Juan 2, en el contexto de la Pascua, ¿verdad? En esa víspera, él explica que pueden destruir el templo de Jerusalén y él en 3 días lo levantaría. Y fue cuestionado cómo que en 3 días lo iba a levantar si eso tomó 46 años edificarlo. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. El templo de él es el templo de toda la humanidad. Entonces, está siendo claro que en 3 días. 3 días después de cuándo, contados a partir de cuándo, después de haber destruido el templo. Ese es el contexto.
Y si el templo es su cuerpo y su cuerpo es el templo, si tú destruyes el templo, destruyes su cuerpo, por ende está hablando de muerte y de ahí es que empieza el conteo. Bien, vemos en Mateo 28, déjeme ver si las diapositivas están cambiando. En Mateo 28 habla de la resurrección. Estamos observando todo lo que tenemos. Dice el verso 1 al 10, escuche bien. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. Miren lo que los ángeles le dicen. No está aquí, pues ha resucitado, tiempo pasado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y el resto del texto nos sigue dando descripciones interesantes. Cuando nos vamos a Marcos 16, la resurrección, Marcos empieza su descripción de la siguiente manera. Cuando pasó el día de reposo, cuando terminó el Shabbat, cuando pasó el Shabbat, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pues claro, en Shabbat no iban a comprarlas, no se puede hacer compras. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, tiempo pasado, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, tiempo pasado. Miren el lugar en donde le pusieron. Y más descripción en el resto de los versículos. Lucas 24, la resurrección. Verso 1 en adelante dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir, ellas no fueron testigos oculares del momento de la resurrección. Eso es lo que nos están diciendo, la observación que le estamos haciendo a estos textos. Fueron testigos oculares de la piedra removida, pero no del movimiento de la piedra o del momento de la remoción. Y dice, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Una vez más, tiempo pasado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Al tercer día, contado a partir de cuándo, de que fue crucificado, es el día que murió. Entonces, ahí viene más descripción. Juan 20, la resurrección, verso 1 en adelante dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Testigo ocular de la piedra quitada, mas no del momento en que la piedra fue quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, y usted conoce el resto de la historia. Los discípulos estos, Pedro y Juan, fueron hasta allá y encontraron que el sudario estaba enrollado en un lugar aparte y todo lo demás. Bien, esta es la observación que estamos haciendo con el método científico a la luz de la escritura. Entonces tenemos un planteamiento de un problema aquí. Lo primero que nos preguntamos es ¿a qué hora murió Yeshua? En Mateo 27, verso 45 al 50 leemos, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Cerca de la hora novena empezó todo esto. Marcos 15, 33 al 37. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz, lo que ya leímos, y vemos aquí en el verso 37 que dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Hora novena, no lo pierda de vista. Lucas 23, verso 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Todo buen lector e investigador se pregunta, ¿qué es eso de hora sexta y qué es eso de hora novena? Porque si me meto en el rol de Occidente del siglo XXI a leer esto, qué raro sería pensar que la hora sexta es las 6 de la tarde y que la hora novena es las 9 de la noche. Peor aún, pensar que la hora sexta es las 6 de la mañana y que la hora novena es las 9 de la mañana. Entonces, es el momento de ir a la investigación y de encontrarnos con una cultura que está escribiendo sobre un acontecimiento real y que está describiendo horas. Hora sexta, lo que hoy en día conocemos como 12 p.m. o mediodía. Y hora novena, lo que conocemos hoy, ¿verdad? Como 3 de la tarde. Entonces, el texto dice que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena. Entendemos desde las 12 mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, con esto podemos nosotros interpretar, comprender que al hablarse de la hora de la muerte de Yeshua en la cruz, estaba aproximadamente a las 3 de la tarde o quizás de 3 de la tarde a 4 de la tarde en ese rango de tiempo, en ese periodo. Entonces, no perdamos esto de vista. No podemos saber la hora exacta no la podemos saber, pero sí podemos saber por lo que nos da la escritura como pistas que es en ese tiempo, en ese rango. Por tema de estudio, vamos a tomar aproximadamente a las 3 de la tarde como el momento de la hora de la muerte de nuestro Mesías, de nuestro Jesucristo, para poder entonces ir desarrollando esta metodología. Tenemos un problema interesante aquí, porque hemos leído en Mateo 12:40, como está en Jonás 1:17, que él dijo claramente 3 días y 3 noches. Él dijo claramente al tercer día después de su muerte, desde el momento de su muerte al tercer día. Y el problema es el siguiente. Si Yeshua mismo dijo que resucitaría después de 3 días y 3 noches, o lo que es lo mismo, al tercer día después de su muerte, que fue aproximadamente a las 3 p.m., y según la tradición, la misma fue un viernes, ¿cómo es que la teología establece que la resurrección fue el domingo? Esta es una pregunta, este es un problema que quizás muchos de ustedes que están escuchando estudios y enseñanzas para la gloria del Padre desde las raíces hebreas de la fe, no le habían quizás prestado atención
O quizás usted estaba sentado en la silla, ¿verdad? Que dice que los días no se contaban como se cuentan hoy. O que los días duran 12 horas. Pero aún, haga el ejercicio con ese conteo de 12 horas y después me cuenta. Entonces, tenemos este planteamiento de problema aquí. Vamos a formular hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Eso es una hipótesis. Es curioso que las personas dicen, yo tengo una teoría para eso. No, no es teoría la palabra correcta. O hay una teoría que dice, no, tampoco es teoría, es hipótesis. Son suposiciones que tomadas de información sirven para iniciar una investigación, una argumentación. Entonces, vamos a plantear 3 hipótesis en estos momentos. Hipótesis número 1. Jesús murió a las aproximadamente 3 p.m. del viernes y resucitó el domingo en la mañana. Hipótesis número 2. Jesús murió más o menos a las 3 p.m. del jueves y resucitó el domingo en la mañana. Hipótesis número 3. Jesús murió aproximadamente a las 3 p.m. del miércoles y resucitó el domingo en la mañana. Vamos a ver cada una con el concepto de Leilot y de Yamín que ya hemos estudiado y que hemos aprendido. Hipótesis número 1. Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde del día viernes, que pues posteriormente con la tradición, la costumbre y la teología se ha convertido en el Viernes Santo de Semana Santa. ¿Sí? Bien, tenemos allí entonces el viernes. Aquí, ubíquese acá arriba, viernes. Bien. Y resucitó el domingo en la mañana. Micrófonos abiertos, por favor. ¿Quién me dice cuántas Leilot y cuántas Yamim puede haber del viernes en la noche al domingo en la mañana? Hay una sola Leilot. Una sola Leilot, dice el hermano. ¿Alguien tiene otro comentario? Viernes. ¿Verdad que 2? 2 Leilot. 2 Leilot. ¿Y cuántas Yamim? 3. ¿Cuántos Yamim saldrían del viernes de las 3 de la tarde al domingo en la mañana? 2 y medio. Sí, pues el domingo en la mañana se cuenta la primera hora del domingo, así que sería 3. 2 y un par de horas. Qué interesante. Mire la imagen. Viernes a las 3 de la tarde. Hagamos el ejercicio. Viernes a 3 de la tarde. Fíjese como por aquí más o menos, porque a las 3 de la tarde todavía no ha caído el sol. ¿Sí? Tenemos la primera laila de viernes para sábado. Y la segunda laila la tenemos de sábado para domingo. Así que son 2 noches. Vamos a ver los días o los yamim. El primer yamim, desde las 3 de la tarde, tenemos si acaso 3 a 4 horas del primer yamim. No es un yamim completo, no es un yom completo, no es un día completo. El yom completo del sábado y las primeritas horas de la mañana del domingo. O sea, quizás ni siquiera llega a 2. Si Yeshua dijo 3 días y 3 noches, miren este ejemplo, 3 días y 3 noches, atención, la primera noche es la noche del viernes para sábado. La segunda noche es la de sábado para domingo. La tercera noche es la de domingo para lunes. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a contar los 3 periodos de luz. El primer periodo de luz, las 12 horas de luz del sábado. El segundo periodo de luz, las 12 horas de luz del domingo. Y el tercer periodo de luz tendría que ser las 12 horas de luz, por lo menos hasta aproximadamente las 3 de la tarde del lunes. Entonces, ¿qué pasa con esta hipótesis? Manténgase allí en stand-by.
avancemos a la siguiente hipótesis. Hipótesis número 2. Jesús murió aproximadamente a las 3 p.m. del jueves y resucitó el domingo por la mañana. Por favor, desde las 3 de la tarde del jueves al domingo por la mañana, mire las imágenes. ¿Cree usted que salen las 3 noches y los 3 días o los 3 días y las 3 noches? Sí salen. Tenemos una opinión por aquí que sí salen. ¿Quién tiene otra? Si hubiese sido a las 3 de la tarde del jueves, por aquí, el domingo en la mañana, ¿podemos decir que han pasado 3 días y 3 noches? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No, no han pasado 3. O sea, han pasado 3 noches, pero no 3 días. Correcto. Correcto. Han pasado 3 noches, vamos a contarlas. La noche del jueves para viernes, la noche del viernes para sábado y la noche del sábado para el domingo. Ahí están las 3 noches. Pero ¿y los 3 días? Los 3 periodos de luz, de 3 de la tarde a la caída del sol del jueves, muy difícilmente vamos a tener un periodo de 12 horas. Tenemos las 12 horas de luz del viernes, tenemos las 12 horas de luz del sábado y pare de contar. Pero si fue el jueves y se tiene que cumplir los 3 días y las 3 noches, ¿cuándo entonces debió haber sido la resurrección? ¿Quién me dice? El Si hubiese miércoles. sido el jueves. El miércoles. Escuche la pregunta. Si hubiese sido el jueves, el día de la crucifixión y la muerte, ¿cuándo se cumplen los 3 días y las 3 noches? El lunes. El lunes. Correcto. El lunes. Correcto. Entonces, fíjese, vamos a contarlo. No. 3 de la tarde del jueves a las 3 de la tarde del viernes. Un día completo. 3 de la tarde del viernes a las 3 de la tarde del sábado. ¿Cierto? Cierto. Van 2 días. Van 2 días. 3 de la tarde del sábado a las 3 de la tarde del domingo. 3 días. 3 días. Entonces, ¿a qué hora debió haber resucitado? Aproximadamente a las 3, 4 de la tarde del domingo. Pero la escritura, ¿qué dice? El primer Que las día de la mujeres fueron semana cuando- temprana, ahora ya no no hay- sabe el cuerpo. Hermano, quiero decir algo. ¿Cómo no le escuchamos? Sí, hay 2 cosas importantes que tenemos que considerar. Claro ¿no? que sí. Cuéntenos. Una de ellas es que Yeshua era el Cordero de la Pascua. Y Ajá. había un día en específico en que se celebraba ese día. Y Correcto. ese día fue en el cual él fue crucificado. Para allá vamos, hermana, para allá vamos. Por eso estamos en el desarrollo de la hipótesis. Vamos en el método científico apenas por la hipótesis. Ok, hay otra ajá. cosa, era la segunda que quería decir, y es que una cosa, él murió a las 3 de la tarde, pero su cuerpo, ¿a qué hora estuvo en el sepulcro? Excelente. Para allá vamos también. Para allá vamos también. Okay. Gracias por sus inquietudes. Vamos para allá. Por eso estamos desarrollando la manera de método científico a la luz de las escrituras. Vamos con la hipótesis número 3. Jesús murió a las 3 p.m. del miércoles y resucitó el domingo en la mañana. El domingo en la mañana. A ver, fíjese las imágenes, no lo pierda de vista. Muere aproximadamente a las 3 de la tarde del miércoles, por aquí. De allí, si yo cuento 3 días completos con sus 3 periodos de luz y sus 3 periodos de oscuridad, ¿cuándo me sale la resurrección? A ver, ¿quién comenta? ¿Quién opina? Miércoles a las 3 de la tarde. ¿Cuándo se cumplirían los 3 días y las 3 noches? Shabbat. Shabbat, dice el hermano. ¿Qué dicen los demás? Sí, Shabbat.
¿Correcto? Shabbat a las 3 de la tarde. Amén. Shabbat a las 3 de la tarde. Él tuvo, Tiene que ser, y resucitó tiene en que ser Shabbat. antes que caiga la noche, porque se cuenta 4 noches, ya no aplica. Gracias, gracias a cada uno. Ahí está. Fíjense qué interesante esto. Bien, vamos ahora a poner estas hipótesis en contraste cada una. Hipótesis número 1. ¿Cuántas horas le sale el cálculo y qué día de la semana debió haber resucitado para cumplir 3 días y 3 noches? Es decir, 72 horas. La respuesta es que el cálculo sale en aproximadamente 39 horas en esa hipótesis de que murió un viernes a las 3 de la tarde. Las 72 horas se cumplen el lunes a las 3 de la tarde. En la hipótesis 2 hacemos la misma pregunta. ¿Cuántas horas le sale en el cálculo? ¿Qué día de la semana debió haber resucitado para cumplir 3 días y 3 noches? Es decir, 72 horas. El cálculo sale en aproximadamente 63 horas. Las 72 horas se cumplen el domingo a las 3 de la tarde en esta hipótesis. Hipótesis número 3, de que la muerte fue el miércoles. ¿Cuántas horas le sale en el cálculo? ¿Qué día de la semana debió haber resucitado para cumplir 3 días y 3 noches? Es decir, 72 horas. Y la respuesta es que el cálculo sale aproximadamente en 87 horas. Las 72 horas se cumplen el sábado a las 3 p.m. Entonces, vistas las hipótesis, vamos a la experimentación. La experimentación consiste en la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar una hipótesis. La hipótesis número 3 es la más cercana a una realidad bíblica más que una realidad tradicional. Así que en esta metodología descartamos de la metodología que haya sido un viernes, descartamos de la metodología que haya sido un jueves y nos quedamos con la posibilidad de que haya sido un miércoles. Pero para verificar que haya sido así, debemos consultar los acontecimientos a nivel cultural, histórico y lingüístico. Necesitamos experimentar las escrituras. Empecemos con algunos puntos claros. Yeshua murió el día en que se estaba conmemorando la Pascua según la ordenanza de la Torá. Yeshua, siendo el Mesías, cumplió con la profecía del día de la semana en que debía morir. Los primeros padres de la iglesia, por su rechazo a la cultura hebrea, no contemplaron una verdad bíblica muy interesante. Vamos a verlo. Yeshua murió el día en que estaba conmemorándose la Pascua según la ordenanza de la Torá. En Mateo 27, Jesús sentenciado a muerte, el verso 15 dice claramente, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Usted sabe el resto de la historia. La multitud fue persuadida por los sacerdotes y los ancianos para que liberasen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pero el verso 15 nos dice que eso cuando fue en el día de la fiesta. ¿Qué fiesta era? Vamos a verlo. Marcos 15, verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y es el mismo escenario. Liberaron a Barrabás y pidieron crucificar al Mesías. ¿De qué fiesta estamos hablando? Lucas 23. Atención con los versos 13 al 21. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. Y ni aun Herodes, porque se lo remitía a él y aquí nada digno de muerte le ha hecho a este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Verso 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y el resto del texto nos habla de la petición de liberar a Barrabás y de crucificar a Jesús. Juan 18, verso del 28 al 33 y luego del 38 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, lugar romano, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahí está la fiesta. El texto nos está diciendo en correlación a los anteriores
que la fiesta de la que estamos leyendo y hablando es la Pascua. Y el verso 39 dice, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte en la Pascua. ¿Queréis pues que le suelte al rey de los judíos? Y usted sabe que la decisión de la multitud fue Barrabás. Entonces nos queda claro que Yeshua murió el día en que se estaba conmemorando la Pascua, según la ordenanza en la Torá. ¿Cuál ordenanza? Éxodo 12. Vamos a ver la historia y luego la ordenanza. Verso 1 en adelante dice, habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será principio de los meses para ustedes, será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y usted sabe, el texto dice que esa sangre fue tomada para pintar los 2 postes y el dintel de la casa para que allí no entrase, ¿verdad?, la muerte de los primogénitos. Entonces, vemos claramente que Yeshua es el Cordero de Dios y que él está cumpliendo proféticamente esta fiesta. El Levítico 23, verso 4 al 7 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, convocaciones santas a las cuales convocarán en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día de la fiesta de panes sin levadura, tendrás santa convocación. Ningún trabajo de siervo harás. Entonces tenemos que Yeshua muere en el día en que se estaba conmemorando la Pascua, según la ordenanza de la Torá, demostrando físicamente lo que espiritual y proféticamente anunciaba el Cordero para el perdón de los pecados. Ahora, Yeshua, siendo el Mesías, cumplió con la profecía del día de la semana en que debía morir. En Daniel 9, dentro de todas las interpretaciones y mensajes y enseñanzas que pueda haber, no pierda de vista el verso 27. Y empiezo leyendo desde el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mucha profecía en estos textos, ¿verdad? Pero céntrese en la muerte de Yeshua. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. ¿Y por qué cesaría el sacrificio y la ofrenda en relación a los animales que se ofrecían en el templo? Pues porque él es el sacrificio perfecto e incomparable. Y después el texto empieza a hablar de otros escenarios proféticos. Entonces, a la mitad de la semana, en el calendario gregoriano, ¿qué día es la mitad de la semana? Quiero escuchar los micrófonos, por favor. Miércoles. Miércoles. Muy bien. Y en el calendario hebreo, pues el cuarto día. El cuarto día, pues para una semana de 7 días, la mitad de 7 días es el cuarto día. Bien, si usted investiga textos históricos, arqueológicos y teológicos, usted se va a encontrar que el día 14 de Aviv, el día 14 del primer mes, en la semana de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Mesías, cayó el cuarto día de la semana. Cayó en lo que nosotros hoy conocemos como miércoles. Entonces, vemos claramente que
en la historia haber posicionado al viernes como el día de la muerte y de la crucifixión y muerte fue un asunto teológico que vamos a ver más adelante. Tenga paciencia, vamos a verlo más adelante. Entonces tenemos aquí la hipótesis número 3, con la que hemos estado hablando. Jesús murió a las 3 p.m. del miércoles y resucitó el domingo en la mañana. Ya tenemos claro que la muerte, a la luz de la escritura, ocurrió, gracias mi amor, ocurrió el día de la Pascua, el 14 del primer mes, el 14 de Abib, que fue aproximadamente a las 3 de la tarde, y que haciendo el conteo de 3 días y 3 noches, la resurrección cae en sábado, en Shabbat, y no el primer día de la semana, no el domingo. Entonces, ya hemos visto esto y estamos tomando nuevamente aquí estamos presentando aquí solamente para ilustrar ese 14 de Abib, un cuarto día de la semana, a la mitad de la semana. Ahora, vamos a verlo en contexto. Fíjese, 13 de Abib, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y tenemos aquí día, noche, día, noche, día, noche. Y arriba, gregoriano, para hacer la comparación. Entonces tenemos que el día 13 de Abib, en la cultura, desde la cultura judía, se conoce desde tiempos antiguos como el día de la preparación. ¿El día de la preparación para qué? Para la Pascua. El día de la conmemoración de la Pascua, porque ese cordero fue sacrificado una vez y para siempre allá en Egipto, cuando leímos Éxodo. Hoy por hoy, en ningún lugar del mundo, escúcheme bien, nadie sacrifica cordero para pintar sus puertas y sus marcas. Si usted ha escuchado eso, por favor, investíguelo bien. Lo que se hace es una conmemoración, un memorial. Entre las 2 tardes se daba ese sacrificio. Ese día en Israel, en Jerusalén, se estaba sacrificando el corderito de la tarde, porque se sacrificaba uno en la mañana y uno en la tarde por la ordenanza en la Torá, en relación a los días. Y en ese momento, entonces, mientras estaban con ese sacrificio del corderito de la tarde, Yeshua está justamente muriendo. Entonces tenemos que el 15 de Abib, es decir, a la caída del sol del miércoles, para la caída del sol del jueves, de miércoles para jueves, empieza el 15 de Abib, el primer día de panes sin levadura, y así sucesivamente a lo largo de la semana. Entonces, usted puede verificar que los 15 de cada mes en el conteo de días del calendario hebreo, el Eterno nos ha regalado, siempre el 15 es día de luna llena. Bien, tenemos entonces que en esa noche de preparación, que fue la noche del martes para el miércoles, se está dando lo que popularmente se conoce como la última cena. Y se está dando ese escenario en el que Yeshua es arrestado en Getsemaní durante horas de la noche hacia la madrugada. En la mañana, Yeshua es llevado ante Pilatos. Pilatos interroga a Yeshua en el trayecto del día, ¿verdad? De ese tiempo, y es sentenciado a muerte. Y empieza todo el caminar hacia el Gólgota. Lean Mateo 27, 1 al 61 y Lucas 23 del 50 al 56. Y a la hora novena, Yeshua muere y tiene que ser sepultado antes que caiga el sol. Antes que caiga el sol. Ahora bien, una pregunta para todos los que están estudiando raíces hebreas. ¿Por qué tuvo que ser sepultado rápidamente antes que cayera el sol? Shabbat alto. Como el Shabbat alto, correcto. Muy bien, porque venía un día de fiesta, ¿verdad? Venía un día de fiesta, un día de solemnidad. El primer día de panes sin levadura, como dice el texto en Levítico 23 que lo leímos hace un rato. Entonces, había que sepultarlo lo antes posible. Allí empieza el conteo. Primera noche y primer día, el 15 de Abib. Primera noche, segunda noche, segundo día, el 16 de Abib. Tercera noche y tercer día,
completándose desde las 3 de la tarde, en el conteo de horas, nos damos cuenta que Yeshua en este escenario está resucitando en Shabbat. En Shabbat, el tercer día, contado desde el momento de su muerte, en cuestión de horas, 72 horas, y en cuestión de noches y días, 3 noches y 3 días, está allí. Fíjese qué interesante es esto. Es decir, que a la hora novena, aproximadamente, el Mesías está resucitando, por cuanto murió a la hora novena. ¿Estamos bien hasta aquí? Pasado el día de reposo, es lo que leemos en Mateo 28 del 1 al 10. Pasado el día de reposo en Marcos 16, 1 al 11. Pasado el día de reposo en Lucas 24, 1, 10. Las mujeres van, encuentran la piedra removida, pero los ángeles dicen, a ver, ¿quién me dice cuál fue la frase de los ángeles? ¿Quién recuerda? No está aquí porque ha resucitado. No está entre aquí. los muertos, ¿quién? Amén. Llamado No Pablo, está aquí porque ha resucitado. No busquen entre los muertos al que vive. ¿Tiempo llamado presente Pablo, o tiempo pasado? Hermano, le escuchamos. se quedó en la diapositiva de Yeshua muerte y resucita. Muere y resucita. Ahí estamos, hermano. Gracias. Ah, ok, perfecto. Gracias. Shalom. Estamos experimentando las escrituras, que es muy diferente a decir a que vamos a hacer un experimento con las escrituras. No me malinterprete. Estamos experimentando las escrituras, viendo las cosas desde la óptica más objetiva de lo que está escrito. Entonces, vamos a ver el tercer punto de la experimentación. Ahora sí, espero que la diapositiva haya cambiado. Los primeros padres de la iglesia, por su rechazo a la cultura hebrea, no contemplaron una verdad bíblica muy interesante. Resulta que Yahweh estableció las festividades de Levítico 23, donde además del Shabbat semanal, que es el cuarto mandamiento, se celebran unas fiestas anuales donde algunas de ellas contemplan días de reposo absoluto, denominados en hebreo Mikra Kodesh, y su significado es santas convocaciones, que culturalmente se les conoce a cada uno como Shabbat solemne o Shabbat alto. Ejemplo, búsquelo y fíjese lo que dice allí. En Levítico 23, 1 al 3, está hablando exclusivamente del Shabbat como cuarto mandamiento. En Levítico 23, versos 6 al 7, está hablando del día 15 de Abib, que es el primer día de panes sin levadura. En Levítico 23, 8, está hablando del día 21 de Abib, el primer mes, el último día de panes sin levadura. En Levítico 23, 21 está hablando de la fiesta de las semanas. En Levítico 23, 24 está hablando del día 1 del séptimo mes, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. En Levítico 23, versos 27 al 28 y versos 31 y 32, está hablando del día 10 del séptimo mes, Yom Kippur. Y en Levítico 23, verso 39, está hablando del día 15 y del día 22 del séptimo mes, la fiesta de los tabernáculos, el día 1 y el octavo día. Entonces, esto era desconocido. Y vamos a ver qué importancia tiene esto. En la semana de la pasión hubo un Shabbat solemne o un Mikra Kodesh, una santa convocación correspondiente al primer día de panes sin levadura, el 15 de Abib, Levítico 23, 6 al 7. Y hubo, por supuesto, el Shabbat semanal, el cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué nos muestra experimentar las escrituras? Vamos a verlo. Marcos 15, verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo.
¿De qué día de reposo está hablando? Levítico 23, 6, 7. Del día 15 de Abib, el primer día de panes sin levadura. Dice el verso 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, la desesperación porque viene el día, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces dice que le compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Continuamos. Lucas 23, verso 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿A qué reposo y a qué mandamiento se refiere? Si era justamente ese día en que se estaba haciendo el memorial de Pesach, de la Pascua, y lo que venía era el 15 de Abib, Levítico 23, 6, 7. El primer día de panes sin levadura. Juan 19. Entonces los judíos, verso 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué día de reposo era de gran solemnidad en esa semana, específicamente en relación a la Pascua? El 15 de Abib, el primer día de panes sin levadura. Los primeros padres de la iglesia asumieron que el día de reposo que se menciona en Marcos 15, 42, en Lucas 23, 54 y 56 y en Juan 19, 31, se trataba del Shabbat como séptimo día. Por eso concluyeron que la muerte del Mesías fue un viernes, es decir, un sexto día de la semana, ignorando por completo el reposo solemne de la santa convocación del 15 de Abib como primer día de la fiesta de panes sin levadura, que cayó en ese entonces el quinto día de la semana. Para nosotros, jueves. Por desconocimiento de la diferencia entre un Mikra Kodesh, un Shabbat solemne, un Shabbat alto y el Shabbat semanal del cuarto mandamiento, fue que los primeros creyentes no judíos asumieron que como Yeshua tuvo que ser sepultado antes del día de reposo, la muerte tuvo que haber sido un viernes. Pero esa decisión, lastimosamente, no coincide con una resurrección un día domingo, después de 3 días y de 3 noches. Así que análisis de los resultados. Vamos avanzando y ya casi terminamos. Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. La palabra de los ángeles fueron: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cuando les habló que él iba a resucitar al tercer día. Entonces uno se hace una pregunta, porque uno se hace muchas preguntas cuando uno lee. Y la pregunta es, ¿por qué no acudieron al sepulcro antes? ¿Por qué no fueron otro día? ¿Por qué esperaron el primer día de la semana? Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ahora con mente hebrea. Viene un Shabbat alto. Viene un Shabbat semanal. ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de las mujeres en relación al cadáver de Yeshua? Pues claro, no contaminarse para guardar el mandamiento y poder estar en la fiesta, porque si no iban a tener que esperar 7 días estando en contaminación y no se iban a poder presentar ante la fiesta del Eterno. Entonces todo apunta a que las mujeres no fueron a ver el cadáver en el día de la Santa Convocación, es decir, el primer día de panes sin levadura, ni en el día sexto, y mucho menos en Shabbat, por obediencia a este precepto. Yeshua resucitó en el Shabbat, pero las mujeres acudieron a ver el sepulcro al amanecer del primer día de la semana.
Yeshua resucitó en Shabbat, pero fue visto públicamente el primer día de la semana. Juan 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El mismo concepto. Números 19:11. Yeshua resucita el Shabbat, ya no está en el sepulcro, la piedra fue removida en el Shabbat y el domingo en la mañana, el primer día de la semana en la mañana, ya él no estaba allí, ya había resucitado y luego se manifestó públicamente. Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, ¿por qué nos van a mencionar esto? Pues para que tuviésemos presente siempre la importancia del día de reposo en relación a los 3 días y las 3 noches. María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y entonces se preguntaban quién les iba a remover la piedra. La vieron removida y los ángeles dijeron, ha resucitado, no está aquí. Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, las mujeres fueron, los ángeles le dijeron que no estaba aquí, y del verso 2 al 5, Mateo hace una descripción de lo que ocurrió, mas no está diciendo que eso ocurrió en el tiempo real en el que las mujeres fueron. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los otros evangelios se convierten también en testigos de los acontecimientos. Entonces Mateo hace un extra en su redacción y explica lo que después, investigando, quizás con los soldados, quizás con alguien más que fue testigo ocular, lo que ocurrió, y regresa en el verso 6 al escenario del verso 1. No está aquí, pues ha resucitado. De manera que cuando nos vamos a lo gráfico, tomamos nuevamente la semana de la pasión conforme a la profecía, conforme a las escrituras, y nos encontramos que Yeshua muere a la mitad de la semana, siendo él el Cordero de Pascua, el Cordero de Pesach. Entra en escenario la santa convocación del primer día de panes y levadura descrita en Levíticos 23, versos 6 al 7. Empieza el conteo de la primera noche, el primer día, la primera noche, el primer día, y Yeshua resucita en el Shabbat del cuarto mandamiento, el Shabbat semanal, Levítico 23, 3, Éxodo 28 al 11, posiblemente a la hora novena, y se manifiesta pasado el día de reposo, como hemos leído hasta este momento. El 18 de Aviv se manifiesta, siendo el día de la fiesta de panes sin levadura, en el día 4, justo en la mañana. Eso es otro estudio del que no voy a entrar ahorita porque haríamos cortocircuito. Justo el día en que se estaba conmemorando otra festividad conocida como el Omer Rechit, o el primer fruto de la gavilla, o la gavilla del primer fruto de la cosecha de la cebada, siendo él la primicia de la resurrección. Ese es otro tema. Por eso se tuvo que manifestar el primer día de la semana. Por eso él, cumpliendo las escrituras, decide manifestarse públicamente el primer día de la semana, mientras en el templo de Jerusalén se estaba elevando ese manojo de la cosecha de la cebada. Entonces tenemos las conclusiones. Planteamiento del problema. Si Yeshua mismo dijo que resucitaría después de 3 días y 3 noches, o lo que es lo mismo, al tercer día después de su muerte, que fue aproximadamente a las 3 p.m., y según la tradición, la misma fue un viernes, ¿cómo es que la teología establece que la resurrección fue el domingo? Respuesta: Yeshua cumplió con sus palabras. Él murió a la mitad de la semana conforme a la profecía, Daniel 9:27. Y cumplido el tiempo de 3 días y 3 noches, Jonás 1:17 y Mateo 12:47, resucitó en el día de reposo y se presentó resucitado el primer día de la semana, Mateo 28:1, Marcos 19:9, Lucas 24:1 al 4 y Juan 20:1. ¿Cómo entendemos que Jesús se proclamara Señor del día de reposo? Entendemos que Yeshua resucitó en Shabbat, y el Shabbat, escuche bien,
Entendemos que Yeshua resucitó en Shabbat y el Shabbat es el día del Señor, el cual fue bendecido y santificado desde la misma creación. Y por esto, Yeshua se proclama aún el Señor del día de reposo. Qué juego de palabras más maravilloso. Yeshua se proclama aún Señor del día de reposo. El reposo es el día del Señor. Y cuando esto conecta, Él resucita ese día y nos regala esta maravillosa revelación para que entendamos que este es el día en que Él quiere reunirse con nosotros. Ese día resucitó y no se presentó ante nadie para dejar claro que en el futuro se iba a presentar de ahí en adelante a todos los que abrazaran ese reposo, a todos los que entraran en ese día, a todos los que entraran en esa observancia de ese cuarto mandamiento maravilloso y se deleiten de su palabra y de la grandeza de su reino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Satanás odia tanto el cuarto mandamiento? Sí, lo odia porque es el único mandamiento que presenta a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Lo odia porque es el sello de Dios, porque de los 10 mandamientos es el único que habla de Dios como gran legislador y creador de los cielos y de la tierra. Pero por supuesto que lo sigo odiando, porque ese es el día del Señor, es el día de la resurrección. ¿Y qué quiso interponer teológicamente a este día maravilloso? El día de la adoración del Dios Sol. Y si usted busca ese Dios Sol a lo largo de la historia, estamos hablando de la misma situación espiritual, de la misma fuerza de la oscuridad. Entonces, qué maravilloso es poder atesorar esta gran verdad. Y yo espero de verdad que este cierre de esta entrega, de esta enseñanza, sea de mucha bendición para ustedes. Nosotros no guardamos el día de reposo porque ahora, ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, nos hemos inclinado al judaísmo. No tiene que ver con judaísmo. Nosotros no guardamos el día de reposo porque nos decidimos caer de la gracia, porque ahora por guardar el mandamiento estamos bajo la ley, estamos sometidos a eso. No, es más que eso, va más allá. Eso ni siquiera aplica. Es porque entendemos que ese es el día que nos santifica. Entendemos que ese es el día en que el Padre se reúne cada semana, que es una fiesta, que es una celebración, que es un tiempo espiritual único e incomparable, y que ese día nuestro Mesías resucitó. Si usted se ha perdido alguna de las entregas de la serie, puede entrar a la página de Facebook y buscarlas allí y verlas las veces que sea necesario para que usted la comparta y tome nota. También las puede encontrar en el canal de YouTube. Próximamente este cierre va a estar también gracias al trabajo que hace nuestra hermana Jade y nuestro hermano Albert Manuel, para que usted pueda compartir el enlace o el link de toda la lista de reproducción y esta verdad pueda llegar a muchos. Hay sin número de estudios en la web acerca del día de reposo. Va a llegar el día y el Padre maravilloso así lo va a poder permitir, en que cuando la gente busque información del Shabbat, la información en contra del día de reposo va a estar opacada completamente, porque como lo leímos en la carta a los Hebreos capítulo 3 y 4, ahí está el reposo esperando para que los que faltan entren en él. Así que, hermanos, de esta manera despedimos esta serie siendo las 9 en punto, sin antes compartirle un mensaje con el cual yo conversaba con el pastor Albert Cardona. Tenía yo una diapositiva con un mensaje bastante parecido a la que este ministro expresa ese día en su congregación. Y yo quiero que usted escuche esta palabra, porque estamos en un tiempo en el que muchas personas están buscando mucho conocimiento, pero si no hay transformación, ese conocimiento no es nada. Escuche, por favor, porque si hoy usted ha aprendido mucho del Shabbat a través de esta serie para la gloria del Padre, y si a través de todo este tiempo usted está estudiando sobre el Shabbat, ha estado investigando sobre el Shabbat, no es para que usted vaya con una piedra en cada mano a decirle a la gente, no, él no resucitó el domingo. No, el domingo no es el día del Señor. No, el día del domingo es el día del sol. El día del Creador es el Shabbat. Y usted vaya a causar es que las personas se aparten o se alejen. Tenga mucho cuidado. Primero, trabaje con su interior. Y que luego que usted haya trabajado con su interior, su exterior refleje a los demás el llamado del Padre Celestial. Escuche esto, por favor. ¿Quieres leer la Biblia? Si tu finalidad es aprender la Biblia,
te vas a hacer un hombre aburrido o una mujer aburrida, te vas a transformar en alguien que sabe un montón de Biblia con la mente atrofiada. Vas a ser un necio teólogo, lo que eran los fariseos. Si tú te aprendes la Biblia con el fin de quiero aprender todo acerca de la Biblia, no hay libro más aburrido que la Biblia sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú dices yo quiero utilizar la Biblia para aprender, entonces lo que vas a lograr simplemente es información, nunca transformación. La Biblia es para transformarte. ¿Cuál es el propósito entonces de aprender la Biblia? Lograr intimidad con el autor, que cuanto más conozcas, más te enamores. Eso es la Biblia. Más conoces, más te enamoras de él. Creo que quizás no se vio la proyección del video. Voy a ponerlo de fondo mientras hablo. Si más te enamoras de él, entonces más amor reflejas tú por su creación. Así que saber tanto sobre el Shabbat, saber tanto sobre el cuarto mandamiento, demanda de cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad implica que la mies es mucha y los obreros pocos, y nosotros somos parte de esos obreros, y tenemos la tarea de ayudar al Eterno a que los que faltan entren en la observancia del cuarto mandamiento. Recuerda esa diapositiva en la serie de cuando las raíces están en nuestros labios pero anhelan nuestro corazón. La última diapositiva que presentamos en esa serie. El Shabbat es el anillo de bodas. Es el anillo de compromiso. Cuando lo tenemos puesto, estamos entrando al pacto. Estamos entrando verdaderamente a ser hijos obedientes. Porque es en Shabbat donde se aprenden y se estudian los demás mandamientos. Es en Shabbat donde aprendemos que lo único que está permitido en ese día es hacer el bien. Así que de esta manera cerramos la serie. Voy a dejar de compartir pantalla para despedir la página, perdón, la transmisión por Facebook. Y los que deseen, pues, si allá el cuartel general lo permite, nos quedamos conversando por acá. Así que acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Siendo conscientes que no somos merecedores de nada, que somos transgresores, que somos pecadores, pero que tú nos estás ayudando a que, siendo pecadores, no vivamos en pecado. Nos presentamos ante ti totalmente humillados y afligidos de espíritu por todo el tiempo que quizás ha pasado desde que te aceptamos y no hemos verdaderamente caminado en obediencia a tus mandamientos. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí y escucharnos. Gracias por haberte inclinado desde tu trono y regalado a nosotros una chispa de tu santo y bendito espíritu para ser inquietados sobre el cuarto mandamiento. Gracias, porque entendemos que lo que hemos estudiado hasta el día de hoy y lo que vamos a seguir estudiando apenas son migajas que han caído de la mesa. Porque cuando tú vengas en tu gloria, justicia y poder, y desde la tierra santa y desde Jerusalén, enseñes todas las verdades de tu poder y tu gloria y tu reino, nos vamos a deleitar de verdaderos manjares. Nos vamos a deleitar de cosas más grandes y maravillosas. Pero con esto tú nos endulzas el paladar. Con esto tú nos calmas la sed un poquito, con la intención de transformarnos verdaderamente desde nuestro interior y seguirnos enamorando cada vez más de ti. Ayúdanos, por favor, a que tanta información y tanto conocimiento que tú has permitido en misericordia que se nos revele ante nuestros ojos, oídos y ante nuestro corazón, no nos vuelvan ciegos, no nos vuelvan altaneros, no nos vuelvan orgullosos. Más bien, ayúdanos a ser más como tú y a ser menos como cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer el bien y a compartir estas verdades
con amor y con respeto a los demás. Alabamos tu nombre por siempre, que tengamos un sueño reparador y que podamos ir reflexionando en todas estas verdades a lo largo de nuestros días, en el nombre de nuestro Adón y Señor Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo. Amén y amén. Shalom, amada familia.